Hola amigos, aquí con otro tema que espero sea de edificación para las personas separadas en la restauración y reconciliación de su matrimonio. Con esto de la consejería, uno encuentra realmente preguntas que yo no sé qué decir y hoy les quiero compartir una de ellas para leer sus comentarios a ver qué proponen al respecto. Resulta que hay muchos casos de separación y en diferentes circunstancias y pues estamos nosotros tratando de ayudar a las personas a que tengan una comunión con Dios y fruto de esa sabiduría puedan encontrar cómo resolver su situación. Pero también todo esto me ha ido como reflejando qué pasaría si yo amara a Dios más de lo que amo a mi esposo o a mi esposa. Entonces le voy a hacer una pregunta y luego le voy a dar el contexto para que usted piense bien esa respuesta. ¿De quién es ella esposa? Ya les voy a explicar de qué se trata la pregunta. Después de estar pasando uno una ruptura amorosa, una separación, un divorcio, una de las cosas que más nos preocupa saber es si Dios quiere y va a restaurar nuestro matrimonio. ¿Se va a salvar este matrimonio? Todos queremos saber eso. Y esa es una de las preguntas que más me hacen las personas. Pero yo he encontrado que hay una pregunta mejor que saber si un esposo va a volver o si el matrimonio se va a salvar. Y es, si Dios te dice que sí va a restaurar tu matrimonio, ¿qué vas a hacer? Piensa, ¿qué vas a hacer si sabes que Dios sí va a restaurar tu matrimonio? Porque es que lo siguiente que yo he visto de las personas que en su iglesia leyeron una profecía de restauración matrimonial o tuvieron un sueño donde el Señor les reveló que su esposo volvía o en una de esas abiertas de Biblia y poniendo el dedo donde caiga un versículo le rimó perfectamente con lo que buscaba, ese versículo que te dice tu esposo va a volver, es que ya teniendo esa respuesta se enfocan es en presionar, empujar, insistir, reclamar a Dios cuándo es que eso va a pasar o por qué no ha sido ya. No empiezan por acomodar su casa, que es el templo del Espíritu Santo, buscar con toda su mente y alma al Señor, para poder esperar, tener la paciencia y saber qué hacer y en qué momento. Y que cuando llegue esa oportunidad, tener la capacidad de obedecer al Señor y al primer conflicto, quedarse calladas y ponerse a orar en vez de alegar, sino que ahora están vigilando, supervisando qué está haciendo Dios, por qué se demora o por qué es tan lento. De cierta manera arrogante, tratamos como de insinuar que a Dios le está quedando grande hacer ese milagro. Y es justo eso, que al desperdiciar el tiempo de mi restauración personal, nuestro orgullo y soberbia aumentan. Y en esa mentalidad de soberbia y orgullo es que nosotros queremos venir a reclamar a Dios, como si Dios nos debiera algo. Y caemos en esa peor oración, que es en la que le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Y precisamente eso es lo que hace que Dios empiece a ignorar las oraciones. Sí, Dios empieza a ignorar las oraciones porque te das cuenta que está en un silencio que no te responde, no te da la paz y te sientes sola. Pero te tengo la sustentación bíblica, que es lo que importa. Salmo 138:6. Aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes y está lejos de los orgullosos. El orgullo, la soberbia y la altivez no es el espíritu de un corazón conforme a la voluntad de Dios. Esa es la mejor muestra de que estamos desenfocados y desalineados con la voluntad de Dios. Y esto es lo que provoca esa dureza de corazón que nos separa del Señor. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿Dios va a restaurar mi matrimonio? Bueno, ¿qué pasa si te dice que no? Piensa, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? La mayoría de las veces he visto que las personas ahora sí se separan de Dios, se alejan, ya no lo necesitan. Y como no les va a dar lo que quieren, pues ¿para qué? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo ayunando? ¿Para qué sigo leyendo la palabra, yendo a una iglesia? Y eso confirma por qué Dios no quería obrar en nuestro propósito. Porque es que Dios sí quiere restaurar los matrimonios, pero si no estamos capacitados para enfrentar la restauración matrimonial, igual la relación se iba a destruir unos años más tarde. Y aquí va uno de los puntos más importantes de este video. Uno sí puede buscar a Dios y ponerlo a nuestra voluntad para pedirle que traiga un esposo infiel, maltratador, adúltero, mal padre, que no me colabora en nada. No somos capaces de renunciar, de soltar a un esposo que nos ha destruido, pero sí somos capaces de soltar a Dios porque no me trae un esposo así. Y en el caso que Dios ha traído a los esposos, casi en el 99% de las personas vuelven y se sueltan de Dios. O sea, que si Dios no trae a mi esposo, yo me suelto de él. Y si lo trae, también me suelto. Pero esto de cambiar a Dios
por un mal esposo ya ha pasado también en la Biblia. En Mateo 27:17, cuando se narra que Poncio Pilatos está preguntándole al pueblo que a quién quiere que suelte, si a Jesús o a Barrabás, que era un ladrón, quién querían que soltara. Y la gente prefirió que soltaran a un ladrón. ¿Ustedes se imaginan si esa misma manera en la que estamos aferrados a un esposo que no tiene el carácter de un casado que está comprometido con el matrimonio, si de esa misma manera que estamos aferrados a ese esposo nos llegáramos a aferrar de Dios? Con esa misma dependencia emocional, esa fijación, ese capricho, esa necedad que nada nos importa lo malo que haya hecho, ¿nos aferramos a Dios de la misma forma? ¿Usted recuerda ese profundo dolor, esa repugnancia que usted sintió cuando su esposa la cambió por un amante? Cuando la cambió a usted, que era la mujer que le llegó virgen, o la que es la madre de sus hijos, para que vote todos estos años de matrimonio por una mujer que aparece de la noche a la mañana, que la ha cambiado por una mujer que no tiene escrúpulos en meterse en un hogar donde hay un hombre casado y se está robando el padre de unos niños. Esa mujer que se está aprovechando de sacarle cualquier peso, evitando que su marido cumpla con las obligaciones de su hogar, por un amante que varias de ellas son casadas y también han dejado tirado a un esposo y a unos hijos por venir a ser infiel con un esposo ajeno. Algunas amantes son tan tremendas que también le son infieles a nuestro esposo. Y ver a un esposo más preocupado por los hijos ajenos de esa mujer que por los propios. ¿Sí me entendés? O sea, la facilidad con la que nos podemos soltar de Dios porque no me da lo que quiero, pero lo difícil que es soltar a alguien que en todo sentido me destruye. ¿Qué se supone que estamos haciendo? ¿En qué estamos pensando? Y lo tenaz es que Dios sabe qué vas a hacer después de este video, al siguiente día, en un año y lo que te reste de vida. ¿Por qué Dios no ha solucionado esta situación matrimonial? ¿Por qué nosotros, en vez de estar enfocados en que ese esposo anda feliz con su amante, no vemos que cada día nos sentimos más abandonados, más destruidos, más angustiados y sin esposo y sin Dios? Y esa es la otra parte tenaz de la historia del hijo pródigo, que sí, se fue un hijo malo, pero el que se quedó en la casa tampoco tuvo un cambio de corazón. Este seguía siendo el mismo y ahora el que se había ido pasó a ser mejor que el que se había quedado. Pero lo que más importante te debe quedar de este video es que si tu esposo vuelve, no te puedes separar de Dios. Recuerda, ya hiciste un matrimonio sin Dios y viste cómo te fue. No puedes gastar la segunda oportunidad haciendo otra vez lo mismo. Y en el caso de que Dios no traiga a tu esposo, tampoco te puedes soltar. Porque aquí necesitamos toda esa sanidad y que Dios ocupe ese vacío que va a dejar ese esposo. Ese vacío que te va a amargar, te va a torturar, lo tienes que llenar con Dios para poder superar esta etapa. De todas maneras, pues, si estás separado y querés consejería, aquí te puedes pedir una cita. Y te damos muchas gracias y bendiciones si nos compartes, si le das me gusta y me dejas la respuesta a la pregunta. Dios te bendiga.